Bueno, entonces les damos la bienvenida a todos a la conferencia PTTX Preconectorizado Redes del Futuro, con el ingeniero Jorge Ernesto Romo. El ingeniero Jorge es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos, con una experiencia de más de 18 años en liderar proyectos y operaciones de telecomunicaciones en diferentes operadores. Ha participado en el diseño y ejecución del proyecto Plan Nacional de Fibra Óptica y en este momento se desempeña como Key Account Manager para países como Ecuador y Perú en la empresa Furukaku. Entonces, muchas gracias, ingeniero Jorge, y le damos paso para que usted continúe con la conferencia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Está perfecto? Ok. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Entonces, como comentaban ahora, soy ingeniero electrónico. Ya hace aproximadamente 18 años de estar trabajando en el mundo de fibra y bueno, aquí hoy con ustedes para poderles traer algo innovador, algo especial, ¿cierto? Vamos a hablar sobre redes preconectorizadas aplicadas a FTTX. Em, Como les comentaba, yo trabajo para la empresa Furukawa Electric, ¿cierto? Las buenas películas traen sus comerciales un poquito antes de iniciar. Y aquí hablarles un poco de Furukawa. Nosotros somos una empresa japonesa con 50.000 empleados. Parte de nuestros valores son la solidez, conocimiento e innovación. Y bueno, traemos para ustedes muchos portafolios, parte desarrollados para gente que trabaja en la parte de Internet, fibra óptica hacia los hogares, ¿cierto? En condominios, ciudades inteligentes, carreteras inteligentes, en la parte eléctrica, todo aplicado a las comunicaciones. Incluso tenemos un portafolio Laserway que es el que está ahora también reemplazando la parte de cableado estructurado y volviéndolo, quitando ese cobre de las instalaciones y volviendo fibra al puesto de trabajo, ¿no? Entonces hay un mundo ahí por hablar, por tener conocimiento, ¿cierto? Que podemos hablar de ciertas aplicaciones. Sin embargo, hoy pues vamos a hablar sobre FTTX preconectorizado. Y aquí para empezar un poco, a mí siempre me gusta empezar por la evolución de las redes, donde en algún momento, para los que tenemos un poco más de edad, ¿cierto? Nos tocaba por las redes que solo eran cobre. Perdón, yo voy a sacar por aquí mi lápiz. Un segundo. Acá está. Nos tocaba solo redes de cobre, ¿cierto? Y estas redes de cobre desde la central hasta el abonado de la casa era solamente los famosos pares de cobre y habían cables gigantescos de pares de cobre. Y algo particular que tenía esto era que tocaba marcar a un número telefónico y ese número telefónico nos comunicaba mediante un módem de 56K o bueno, 36K pues de aquella entonces son buenos recuerdos, ¿no? De ahí venimos ya con unas tecnologías un poco mejores, ¿cierto? Donde desarrollamos ya una parte que desde la Central Office hasta un armario afuera en la calle podíamos llegar con fibra óptica y desde ahí, el famoso DSLAM, nos íbamos con cobre hasta la casa. Esto ya permitió, por ejemplo, que no se nos desconectara el internet, ¿no? Que ya pudiéramos estar hablando de algo que era banda ancha en ese entonces y quienes tenían 1 mega, 2 megas eran afortunados, ¿sí? Y bueno, en fin, o sea, pasamos de solo cobre a tener ya una partecita en fibra. De ahí que tenemos las redes de HFC, híbrida fibra coaxial, que son redes que están actualmente instaladas, que la mayor parte de los operadores en Colombia todavía tienen este tipo de redes, donde desde una central office salimos en fibra, llegamos a los nodos ópticos y estos nodos ópticos lo que hacen es transformar esta parte de luz transportada por aquí a pulsos, digamos, eléctricos que al final en un cable coaxial lo tenemos dentro de la casa, ¿no? Y eso ha hecho esta evolución que ya a hoy tengamos todo que sea fibra hasta la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que desde una central podamos salir en fibra
completamente sin ningún elemento. Miren que parte de lo que tenían estas redes que manejábamos antes era que siempre en el camino había un elemento activo o algo que alimentar en la calle, ¿sí? Por ejemplo, el nodo óptico maneja energía en fuentes, ¿cierto? Los DSLAM también manejaban energía en fuentes, el cobre también lo hacía igual, ¿sí? Pero la fibra tiene la ventaja que la parte eh, activa está en la Central Office y en la casa del cliente. ¿Qué quiere decir? Que es una red que es completamente pasiva. No necesito energía en la calle, ¿no? Y aquí ya logramos evolucionar y cada vez que hablamos de este tipo de evoluciones de redes, también empezamos a hablar que la parte de fibra óptica también ha tenido sus evoluciones. Es decir, por allá en algunos años, hacia 2007, recuerdo 2006 más o menos, empezábamos a hablar de algo que eran las redes FTTX con fusión, ¿sí? No estaba diseñado, obviamente, todo lo que había en ese entonces, habían unas cajas gigantes porque todo era punto a punto y llegábamos con una fibra desde una central office hasta un negocio, un banco y demás, quienes eran los usuarios y hasta hoy son usuarios de la fibra óptica punto a punto, pero los elementos no estaban adecuados para poder hacer redes un poco más, digamos, adaptadas a este mundo del FTTX, ¿no? Y que fueran rápidas. Entonces necesitaban mucha gente, necesitábamos fusión, las cajas, los cables eran gigantescos y demás. Y de ahí evolucionamos a tener algo como unas cajas que se inventaron que eran conectorizadas, es decir, que ya podían manejar algo más simple. No iba a necesitar fusión, solo que iba a necesitar un conector de campo. Y aparte de eso, no iba a necesitar tres, cuatro personas de una cuadrilla, sino que voy a necesitar solamente un instalador o dos máximo que puedan hacer este tipo de trabajo. Y con esto pudimos ahorrar casi que el 48% del tiempo y pudimos avanzar, ¿no? Y ahora empezamos a hablar de redes preconectorizadas y las redes preconectorizadas son redes que empiezan a generarse debido a que cuando el técnico iba a hacer redes conectorizadas, es decir, de este tipo con un conector de campo, él tenía que abrir la caja, ¿cierto? A veces la dejaba abierta, a veces pasaba algo, etcétera, y empezaban a haber fallas. Entonces dijeron, bueno, necesitamos algo donde el técnico no tenga que intervenir dentro de la caja, sino que simplemente pueda llegar a la caja y conectar, ¿sí? Y salieron las redes preconectorizadas que ya un poco más adelante voy a explicar. Todas estas olas nos ha traído un cambio social, ¿cierto? Y aquí empezamos a hablar un poco del cambio del comportamiento del consumidor, ¿sí? Ya vemos gente que se emociona por un lado, pero está más pendiente de su celular. Entonces la foto aquí viendo la montaña rusa con la persona distraída y pensando más en lo que está dentro de su celular. La parte que hablábamos del detalle del consumidor, ¿no? Antes nos vendían los planes de celular con mensajes de texto y decía 100 mensajes o mensajes de texto ilimitados, ¿sí? Ahora salió este señor WhatsApp, ¿cierto? Y estamos hablando que pues en el día estamos enviando un montón de imágenes, de audio, multimedia, etcétera, que nos está pidiendo ancho de banda, ¿no? Que nos está pidiendo que esas redes cada vez estén más amplias. Hablando de temas también, por ejemplo, de aplicación como el Waze, ¿sí? La verdad, bueno, ¿qué sería? Yo siempre digo, ¿qué sería de mi vida sin el Waze? Y es algo que nos permite llegar a cualquier lugar, ¿no? Y empezarnos a también a transportar y estar pendientes, sí, en esta parte de GPS más datos, poder estar pendiente de otra persona, si vamos a tomar un transporte por plataforma y demás, eso sale mucho mejor. Ya ahí que ya estamos hablando, incluso esta es la pirámide de Maslow que habla de las necesidades básicas del ser humano. Y cuando hablamos de las necesidades básicas del ser humano, alguien le metió a la pirámide que el Wi-Fi es el piso, ¿sí? Es decir, ahora todo lo hacemos conectados, ¿no? Un poco.
si vamos a algún sitio, si estamos en una cena familiar, si estamos en algún momento incluso que no debería ser conduciendo, estamos viendo el celular, ¿sí? Incluso me atrevería a decir que van al baño, ¿no? Con el celular y ahí es un tema ya que hoy en día se ha convertido de estar conectado, tiene que ser casi que obligatorio, no siempre, casi todo el día estamos conectados, ¿no? Entonces, también esto nos está pidiendo que nosotros cada vez que estamos conectados viendo una película en Netflix o haciendo labores de estudio, ¿cierto? Con lo que nos pasó ahora en pandemia, que estuvimos encerrados, que tuvimos que implementar los trabajos en casa, que tuvimos que inventar el tema de teleeducación y demás por obligación. Todo eso nos permitió ser que hoy tengamos un tema de conectividad gigante y que podamos hoy en día estar ya hablando de velocidades de transmisión. Y aquí que les quiero explicar rápidamente y voy desde el fundamento porque sé que algunos conocen muy bien este tema de fibra, otros no. Entonces voy a hablar rápidamente de dos tecnologías. Yo ahora les hablaba de punto a punto, ¿cierto? Que son redes que van desde una central mediante un switch óptico y encaminadas un hilo de fibra directo, un cable, un pelo de fibra directo hasta el cliente, ¿sí? Esto todavía se utiliza y se utiliza para algunos clientes estilo corporativos y en algunas aplicaciones especiales. Sin embargo, existe en la fibra óptica la facilidad de poder hacer punto a multipunto, ¿sí? De esta manera, cuando empezamos a hablar de esto, nos va a permitir manejar redes que, como les decía al principio, en la central existe un equipo que se llama OLT, la red óptica hay algo que se llama en splitter y al final en el cliente tenemos la ONT, ¿sí? Eso lo hemos llamado PON o Passive Optical Network, que es una red completamente pasiva que utiliza un splitter, cables de fibra óptica y la gran ventaja que no tiene mantenimiento. Entonces yo voy a tener desde mi central, siendo yo un proveedor de internet, una OLT y mis clientes van a tener una ONT. ¿De acuerdo? Eso que nos va a permitir es tener una disponibilidad mejor del rendimiento en downstream y upstream. Y aquí, para explicar muy rápidamente cómo funciona GPON, en aguas abajo, es decir, desde la OLT hacia la ONU o ONT, va a funcionar en broadcast. Quiere decir que todo mundo va a poder recibir la información, pero bueno, no se preocupen. Aquí el tema del protocolo va a causar de que cada ONU, cada usuario va a recibir solamente lo necesario y lo que necesita. El código, el protocolo, perdón, está hecho para que esto suceda de esta manera. Y aguas arriba vamos a utilizar TDMA, ¿sí? División de tiempo, es decir, cada vez que va para abajo en longitud de onda de 1490, aguas arriba vamos a utilizar en 1310 tiempo, es decir, primero le va a dar espacio a la ONU 1 para que hable, después a la 2, después a la 3 y así sucesivamente. Obvio, esto se hace en segundos y entonces empezamos a hablar de métricas, ¿no? Al principio la gente trataba de hacer mucho más ONUs por puerto, es decir, hablábamos de 128 ONUs por puerto, de ahí fueran tal vez disminuyendo para poder tener mayor, digamos, rapidez y ancho de banda. Entonces ya hablamos de 64 y en algunos casos de 32 ONUs por puerto. Bueno, eso es con respecto a la parte de cómo funciona el GPON. Ahora, generalmente en las premisas de un proyecto, hoy en día encontramos que un proveedor común en la calle, si uno va a ver, digamos, la parte básica de cómo funciona, cómo distribuye hoy en día en Cali, por ejemplo, la señal, sale desde una OLT, llega a un ODF para la interconexión y hacia la calle sale con un cable de X fibras ópticas, 24, 48, 72, 96, etcétera, de acuerdo al diseño. Y la primera parte es que en una caja coloca un splitter no conectorizado de 1 por 8 y al final sale por uno de estos puertos a una caja NAP, ¿sí? A una caja terminal de 8 puertos a encontrarse con otro splitter de 1 por 8. Y esto es lo que existe hoy en general. ¿Sí? Una red conectorizada, donde al final desde aquí el técnico va a hacer la instalación y conecta a cada una de sus casas. Sin embargo, esto ha venido cambiando, ¿sí?
ya no utilizamos conector de campo ni cajas conectorizadas, sino que ya tenemos soluciones FTTX ya preconectorizadas y de esta manera entonces tenemos o encontramos los principales desafíos de las redes ópticas. En este caso, por ejemplo, si ustedes están en un proyecto donde tienen que construir una red preconectorizada, el crecimiento acelerado de los HomePass y los Home Connect, es decir, tener más puertos para conectar casas y ya casas conectadas se vuelve primordial porque ya cuando ustedes son gerentes de un proyecto y demás, necesitan tener un retorno de inversión rápido, ¿no? Tener, conectar y poner a utilizar esta red muy rápida. La construcción sencilla con la menor cantidad de mano de obra especializada. Aquí viene un tema. Antes, y como hablábamos en las olas de evolución, ustedes se dieron cuenta que al principio todo era fusionado y para fusionar había una mística gigante donde había empalmadoras, donde había gente involucrada, donde el empalmador era una persona especial que tenía que tener muchos conocimientos acerca del empalme, de cómo manejar la fibra, de cómo tener la empalmadora para utilizarla, etcétera, ¿no? Entonces necesitaba de mucha gente que supiera cómo manipular estos equipos. Y también el tema del mantenimiento fuese económico y confiable en la red. Entonces esto hace que empiece a nacer el tema de las redes preconectorizadas. En conclusión, es tener eficiencia y calidad y costos reducidos, ¿cierto? Esos son lo que se transfiere esto. Cuando hablamos de modelos de implementación tradicional, como el que vimos en la primera parte, antes de ver preconectorizado, resulta que más o menos, hablando de presupuesto, estos son digamos, las inversiones. El 25% son los OLTs, ONTs, el 15% cables, cajas, el 10% en la parte de diseño y la ingeniería y el 50% se va en la mano de obra. Aquí se concentra la mayor cantidad de puntos donde vamos a tener que invertir más dinero. Sin embargo, en la solución preconectorizada se volvió algo esencial la construcción rápida, como lo mencionaba también hace un momento, y que son redes tipo de serie o cascada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es este tema, no? Y aquí ya lo quiero explicar. Resulta que desde la central yo llego con un cable hasta una caja que tiene puertos Slim Connector por fuera. Aquí es la única parte donde yo voy a necesitar una fusión y a partir de aquí con un cable que tiene conectores Slim Connector en las puntas yo puedo empezar a conectorizar una caja tras otra. Cada una de estas cajas CTOP, caja terminal óptica preconectorizada y L es de Locket sellada. B10 es porque tiene 10 puertos, ¿sí? ¿Qué me va a permitir? 10 puertos son uno de entrada, uno de salida hacia la siguiente caja y 8 puertos para conectar clientes. Entonces, cuando yo quiero conectar la red, simplemente llego hasta este punto de una caja desde mi central y desde aquí yo empiezo a conectar con cable Slim Connector, ¿sí? Hacia cada una de estas cajas sin tener que hacer ninguna fusión extra, ¿sí? Simplemente manejando un cable preconectorizado. Inmediatamente ya tenga esto, voy a tener potencia y puedo conectar cualquiera de los hogares que yo necesite conectar a partir de esta solución. Ahora ustedes dirán, bueno, esta caja es sellada y ¿qué me permite hacer cascadas? Si en la primera parte nos hablabas de que yo voy en un splitter de primer nivel 1x8 y después voy a un segundo nivel de 1x8 y así estabas haciendo 64 clientes. Claro, si ustedes ven acá, yo tengo 1x2 aquí en la entrada y estoy haciendo que en cada caja entro y salgo y al final, si yo sumo los puertos, también estoy haciendo 64. ¿Qué me permite hacer eso? Entonces, cambia un poco aquí la dinámica del diseño de la red y lo que voy a tener enseguida es que dentro de una caja preconectorizada yo tengo algo que se llama un splitter desbalanceado. ¿De acuerdo? Ese splitter desbalanceado que me va a permitir. Entonces, yo puedo entrar con potencia de esta manera y
¿El desbalanceo en qué consiste? Por ejemplo, yo puedo enviar el 80% de mi potencia hacia la caja siguiente y quedarme con el 20% de la potencia hacia un splitter 1x8 y conectar mis 8 clientes o mis 8 abonados. ¿De acuerdo? Eso es lo que me permite hacer cajas selladas que ya no necesitan fusión. Simplemente conecto este cable aquí a la entrada, conecto cables de abonados hacia mis clientes y si quiero una siguiente caja, conecto otro cable que me permita hacer la cascada. Algo más fácil de ver es aquí, ¿de acuerdo? Un esquemático un poco más fácil. Entonces, como les decía, arranco desde una VLT 1.64, entro con un splitter 1x2 y enseguida yo llego a esta caja con potencia, aquí salgo, entro con una caja con potencia, salgo con la mayor cantidad de potencia hacia la siguiente caja y me quedo aquí con la menor cantidad de potencia a colocar cada uno de mis clientes, ¿sí? Yo sé que la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo sé que eso va a funcionar? ¿Sí? Yo aquí les traje un ejemplo sencillo. Siempre que ustedes tengan un proyecto de este tipo de fibra óptica, utilicen el presupuesto óptico, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces hay tablas que pueden ustedes emplear en Excel, donde por ejemplo, yo aquí les traje un ejemplo de una cascada de 8 cajas seguidas. Miren que cambia la dinámica, ¿no? Aquí coloco un 1x2 a la entrada y tengo dos series de 4 cajas y aquí tengo 8 cajas seguidas, ¿sí? Entonces, aquí el ejemplo, por ejemplo, es para las 8 cajas seguidas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo arranco desde la OLT, considero el ODF, considero la primera caja, el cable que va de una caja a la otra, las pérdidas que él tiene, ¿sí? Y aquí empiezo a utilizar cajas, por ejemplo, estas son 90-10, 90-10, 90-10, que quiere decir que si yo tengo mis cajas acá, estas tres primeras serían 90-10. Y si sigo el resto, miren que aquí ya voy variando la potencia, ¿no? 85-15, 80-20, 70-30, 60-40 y termino con una caja final de línea que no tiene derivación, es decir, que termino con una caja de 9 puertos, solo una entrada y 8 salidas, ¿sí? Normalmente los splitter, por ejemplo, miren que el 90-10 tiene 11 dB de pérdida hacia la parte del 1x8 que yo voy a dejar y 0.7 dB para la siguiente caja. Claro, yo no voy a consumirme la potencia en una sola caja, yo necesito empezarla a distribuir. Entonces, esos son los cálculos ópticos que deben hacer. Ahí ya, digamos, la charla de hoy es rápida para poderles mostrar en qué consiste, ¿sí? Después seguramente podremos hacer algunos acercamientos para que ustedes aprendan a calcular este tipo de proyectos y este tipo de aplicaciones de fibra hasta la casa. Aquí algunos ejemplos que ya hemos instalado, por ejemplo, esto fue instalado en Lima, ¿sí? Donde hicimos funcionar incluso sistemas análogos sobre estas redes desbalanceadas, que es un reto bastante grande por las pérdidas que presentan los sistemas análogos de televisión, pero que al final funcionan y están listos y disponibles para hacer la puesta en marcha. Aquí un ejemplo del diseño, ¿sí? Donde yo al final lo voy a ver así, tengo una ciudad completa, tengo mi OLT o mi Central Office donde yo voy a concentrar y tiendo cables simplemente dejando cajas donde yo voy a recoger tráfico o voy a recoger clientes a partir de las cascadas, ¿no? Esa es la parte de cómo poderlo hacer. También hablando de soluciones preconectorizadas, entonces tenemos las soluciones Easy Start. Voy a pasar muy rápido por aquí. Esto es solución de 1x8 y 1x8. Es sencillo, simplemente voy a pasar aquí al esquemático que es un poco más fácil de ver. Tengo la OLT, paso aquí a un splitter 1x8 y salgo a cada una de las cajas. Muy similar a la primera ola que vimos de cómo era, ¿cierto? De un splitter de primer nivel 1x8, un splitter de segundo nivel 1x8. ¿Cuál es la facilidad de esta solución? Es que no voy a necesitar empalme. Y otra facilidad que la utilizan mucho es que esta solución es más o menos se vuelve o la conocen en el mercado como pague por crecer. Es decir, normalmente como esta red es plug and play,
Entonces, estrategia de mercado, envían a los instaladores a poder, envían a los vendedores a vender primero los puertos y una vez vendido, simplemente hacen la instalación del cable y la caja, ¿cierto? Y eso le va a permitir a quien está al otro lado, de dueño de la, digamos, empresa, ahorrar un dinero o pagar solamente por donde va a vender los puertos, ¿no? Porque muchas veces en las otras soluciones hay muchas pérdidas de NAP. Dejan las cajas y en esa caja no se vende ni un puerto o no es un sitio comercial, entonces finalmente terminan perdiendo la inversión y la caja termina vacía. En este caso, aseguramos de que si se vende el puerto, se puede instalar la caja de una vez, ¿no? Estoy pasando rápido por esta solución. Perdón, aquí yo voy a cerrar esto. Bueno, así se vería el esquema de esta manera, ¿sí? Yo voy a conectar simplemente aquí mi OLT, coloco mis cajas de distribución y como les decía, ¿no? Pague por crecer. Si vendo el puerto, instalo un cable y una caja. Si no lo vendo el puerto o no vendo la caja completa, pues no instalo absolutamente nada. Esa es una facilidad de esta solución que se llama Easy Start. Perdón, aquí no sigue. Ya. Tenemos tres soluciones en Furukawa, entonces la convencional que la hemos llamado Easy Access, que es la solución conectorizada como la vimos al principio de 1x8, 1x8. La solución Easy Start, que fue la que vimos en cascada, que al final yo termino haciendo cascada de una caja a la otra. Y la solución, Easy Start, que es la solución pague por crecer, que es la que está acá. Y Easy Grow, que es la solución en cascada, ¿sí? Esas son las tres soluciones. Sin embargo, se nos queda, digamos, o queríamos mostrarles también que esto existe para los edificios. Yo creo que en sus casas han visto este tipo de esquemas, quienes viven en apartamentos y demás, ¿cierto? Donde al final han tenido inconvenientes porque está la tubería llena, porque no hay donde instalar, porque está lleno de cable coaxial, ¿sí? En Furukawa hicimos una solución que se llama MDU Grow y MDU Grow me permite tener una caja tan pequeña, si ustedes, alguno de ustedes tiene un pasaporte a la mano, para que se den una idea, la caja es del tamaño de un pasaporte, ¿sí? Y eso me permite que yo la pueda instalar en cualquier lugar. Como lo hablamos al principio, la caja es preconectorizada, no necesita ser en palmería por dentro, simplemente un cable de tipo drop, que es un cable de 2 por 1.6 milímetros, es decir, un cable plano muy pequeño, puede pasar por las verticales del edificio, donde simplemente haciendo un conector de campo yo tengo igual una entrada, una salida y puedo hacer derivaciones hacia los siguientes pisos. Esto lo que me va a permitir es que puede hacer mix entre combinaciones de planta externa, planta interna y lo mismo. Tengo cajas desbalanceadas, en este caso, por ejemplo, 4 cajas 70-30 y aquí mostrando un esquema de lo que puedo utilizar y que al final yo voy a poder tener solución para la vertical y solución para el horizontal, ¿sí? Entonces, en la vertical tengo cajas, cables y cajas de transición de la red externa hacia la red interna del edificio. Y en el cableado horizontal, es decir, desde la caja hasta el apartamento, voy a poder tener cables mucho más pequeños que son parte del portafolio para que no se puedan, digamos, ser disruptivos en las casas, ¿no? Muchas veces nos instalan esos cables de colores amarillos, de otros colores. Acá, digamos que toda la línea está pensada para poder ser menos disruptivos. Ya hay una parte de ingeniería, ¿no? Que muchas veces pensamos solo en la parte técnica, pero no pensamos de pronto en la parte estética de algunos de los elementos que utilizamos en las aplicaciones que van hacia cada uno de los usuarios. Entonces, eso también tienen que, cuando hagan proyectos y demás de tipo de fibra óptica, también pensar un poco en la parte estética. Aquí un pequeño ejemplo de cómo es la parte de instalación de edificios, ¿sí? Donde yo voy dejando una caja cada 2 pisos y como les decía ahora, como esto está en cascada, yo no tengo que colocar ni un cable demasiado grande aquí
o que tenga que hacer reservas y empalmar. Nada de eso lo necesito, simplemente es muy fácil. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Todo ok, gracias. Ok, voy a afanar un poquito porque sé que el tiempo es corto, ¿no? Voy a concluir por ahí en 5 minutos. Voy a mostrar otro tipo de solución muy rápido. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto que he mostrado? Es que ustedes puedan tener redes convergentes, es decir, que al final una red les sirva a ustedes para poder hacer cascadas, para conectar hogares, para conectar edificios, para conectar las antenas de 5G que hoy en día estamos hablando mucho sobre esto, ¿cierto? O que puedan hacer soluciones pague por crecer. Incluso en Furukawa hemos pensado que esto, cuando ya empezamos a hablar un poquito de 5G y más conectividad, ya han escuchado ustedes que van a tener que tener muchas más antenas y etcétera, empezamos a hablar de soluciones de MPO. Y MPO, para contarles así muy rápido, es un conector que este conector con solo, digamos, un solo conector me puede manejar hasta 12 fibras y, por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno porque aquí tengo el conector MPO y del otro lado tengo un conector LC, ¿sí? Entonces miren el espacio y aquí empezamos a hablar de alta densidad también aplicado a las redes primarias en la calle. Y entonces, ¿qué está pasando en la calle? Ya también desde que salgo de mi central office hasta que empiezo a hacer las cajas que no son, digamos, estas son punto a punto, no estoy utilizando ya empalmería, estoy utilizando conectores MPO que me están permitiendo llegar de una caja a la otra, entonces se vuelven redes que son de fácil y rápida instalación. Las cajas que traen, por ejemplo, traen un conector ClickPin de MPO, 12 fibras, conecto y yo voy a tener, por ejemplo, en este caso, 8 puertos o 12 puertos para salir con cables Slim. O también puedo tener, por ejemplo, en este caso, cables de 144 fibras llegando a estas cajas y cables saliendo de 48, de 24, de 12 fibras y que al final yo voy a poder aplicar redes como los vimos ahora del portafolio EasyGrow. Entonces miren que desde el Central Office paso a un cable subterráneo, puedo salir a un cable aéreo, hacer preconectorizado. Lo mismo sucede para, por ejemplo, ISPs ya haciendo cajas más pequeñas, ya completamente selladas, como lo vimos ahora, pero estas cajas no son de un solo hilo, sino que ya me van a manejar 72 fibras, 48 fibras, 24 fibras y demás. Un ejemplo de los cables, entonces si ustedes se dan cuenta, yo aquí no necesito empalmería, tengo los cables que conectan, por ejemplo, a mi ODF y afuera en la calle tengo los cables que van a conectar con la caja, ¿sí? Una vez salga de la central, tengo afuera cables de interconexión, por ejemplo, de 144 fibras. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos conectores me maneja 12 fibras que yo voy a fácilmente a poder interconectar con lo que se requiera, ¿cierto? Y en las redes secundarias también tenemos otro ejemplo, y aquí muy, muy importante, esta es una evolución de EasyGrow, donde entre cajas yo voy a tener 12 fibras o 6 fibras, y esto me va a permitir que esta red esté disponible para muchísimas aplicaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando antes? Yo instalo desde esta caja, como lo vimos en cascada, ¿cierto? Y voy a hacer 8 usuarios y tal vez la red se me quedaba ahí como corta o pues digamos tenía que instalar otra red de cajas para poder hacer algo adicional y era otro tendido de cables y etcétera. Lo que hicimos con esto fue mejorarlo. No sé si aquí se entienda muy bien, pero cuando yo instalo 12 fibras, ¿sí? En cada una de estas cajas, recuerden que antes era simplemente entrar, salir, ahora estoy entrando y saliendo con 12 fibras, voy a tener varias cosas. Lo primero es la misma red que tenía antes, es decir, un splitter desbalanceado donde entro, instalo 8 clientes. Tengo la opción de dejar un puerto que es una caja de alivio, es decir, se me llenaron estos 8 clientes, yo puedo instalar otro cablecito e instalar una caja de 1 por 8, una red de alivio, otros 8 clientes.
Y algo maravilloso que nos ofrece esta solución Easy Grow 2.0 es que yo voy a tener en cada una de estas cajas dos hilos punto a punto que me van a permitir, por ejemplo, conectar antenas de 5G o hacer clientes corporativos. Entonces voy a tener una convergencia total de red preconectorizada para este punto. Y así entonces yo concluyo, les dejo mi correo. Si tienen alguna pregunta, si nos da espacio para hacer preguntas, creo que me tomé demasiado tiempo, pero bueno, entonces les agradezco a ustedes por haberme escuchado el día de hoy y bueno, quienes tengan alguna pregunta, adelante. Sé que es muchísimo tema, como les decía, si hay algún interés particular me pueden escribir o podemos ver con la universidad para que podamos hacer algo un poco más específico y de más tiempo, ¿no? Con las redes preconectorizadas. Muchísimas gracias. Aló. Sí. Ingeniero Jorge, mucho gusto hablar los follazos. Esos cables preconectorizados de 12 hilos, ¿en qué longitudes vienen? Tenemos cables incluso hasta de 2 kilómetros, pero va a depender mucho de las soluciones de cómo la vayan a emplear, ¿de acuerdo? Ajá. Va a depender también de qué tanto está el esquema del diseño y demás. Hay condiciones que evaluar para poder elegir este tipo de cables preconectorizados, ¿no? ¿Y qué referencia es esa fibra? ¿Es G657A o es la normal G652? La fibra que estamos utilizando para este tipo de cables es G657A2. A2, ok. Ujú. Ah, bueno, muchas Sí, gracias. es una buena opción, la verdad, construir Ujú, ya con este tipo de redes. ok, gracias. Vale, perfecto. En el chat tenemos una pregunta de Ana Josa. Dice, yo tengo una consulta Sí. respecto al caso de la instalación de cascada en este caso de los proyectos desbalanceados. ¿Cuál sería la mejor práctica para dejar la mejor potencia dentro de la red FTTH? Y si en algún ejemplo, si ya tenemos una red balanceada y se desea hacer una ampliación, ahí no alcanzo a leer bien, desbalanceado, ahí cuál sería la mejor práctica, dejar la potencia menor a la infraestructura actual y la mayor a la nueva o viceversa. O solo se debe tener una tipología una tipología balanceada o desbalanceada. Bueno, ahí es un tema o una pregunta muy buena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final, pues estamos enseñados a la construcción inicial, ¿no? Como lo había mostrado, de dos niveles, uno por ocho, uno por ocho. Sin embargo, la evolución o la parte nueva que vayamos a construir, podemos empezar a implementar este tipo de opciones desbalanceados y empezar a construir. Como lo dije cuando lo estábamos en el proyecto, lo mejor es hacer el caso del presupuesto óptico, es decir, poder determinar qué tan lejos estamos de nuestra central y qué vamos a poder hacer con la potencia que hoy en día me entrega mi OLT, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a permitir, por ejemplo, decidir si voy a hacer una cascada de 4 o una cascada de 8. Y con el respecto del mix de la red, digamos, si ya tengo construido uno por 8, es parte de ir implementando lo nuevo con redes desbalanceadas. Cae muy bien porque al final se ve como una expansión de algo que ya tengo o saliendo desde una NAP que ya, digamos, es final de línea, pero que tengo hilos disponibles. Puedo empezar a construir de ahí en adelante ya redes preconectorizadas desbalanceadas. Consejo práctico. Siempre cuando tengan una red desbalanceada, por ejemplo, midan la antepenúltima caja sería sí, la penúltima caja, es decir, por ejemplo, si tienen una caja, una serie de 8 midan la caja 7, ¿sí? Y si tienen una serie de 4 midan la caja 3. ¿Por qué? Si esa caja está dando las potencias adecuadas y hablando de potencias adecuadas, la potencia adecuada es la que me va a permitir al menos quedar con un sobrante de
3, 4 dBs para que mi ONT funcione. Entonces, si mi ONT del fabricante dice que es menos 30, pues lo ideal es que yo esté haciendo un menos 27, un menos 26 máximo, entregándole al puerto de la caja, incluso un poquito menos, ¿no? Para que yo pueda tener ese gap de pérdidas dentro de la red por seguridad, por el tema de mantenimiento y estabilidad de la red. Entonces, si esta caja, la tercera o la séptima, están bien y están arrojando las potencias adecuadas, es una buena práctica porque ya enseguida sabes que el resto de la red está bien. ¿Vale? Hay una pregunta de Juanes. Dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Furukawa conoce sobre retail en el país? Sí, tema de retail es otra charla. Bueno, digamos que retail ya se conformó, se hizo algunas reformas, está vigente, pueden, digamos, en algún momento consultar incluso con la Asociación Colombiana de Ingeniería, quienes estaban con el proyecto. Algunas cosas quedaron, otras cosas que se tenían planteadas, pues se sacaron, pues por algunos temas más prácticos, pero en esencia, digamos, nosotros tratamos de cumplir lo que en base está pidiendo retail con algunas de las normas. Por ejemplo, nuestros cables de planta interna, cuando yo les hablaba de Medio Grow, todos nuestros cables y nuestras cajas están hechos con materiales que no producen humo y halógenos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de LSZH, Low Smoke Zero Halogens, que lo que permite este tipo de esquemas es que si hay un incendio, por ejemplo, dentro del edificio o dentro de la vivienda, no va a soltar ni halógenos que son venenosos, ni humo que no permita ver las rutas de evacuación, ¿no? Ahí pueden consultar un poco más sobre cables LSZH, pero todos los materiales que son de Furukawa están hechos con este tipo de materiales para preservar la vida del ser humano. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge. Yo creo que podemos ir cerrando la sección de preguntas para dar paso a la profesora Marta, que nos va a compartir cómo desde nuestros programas de posgrado estamos afrontando estos cambios en el sector. En el chat les dejo el correo del ingeniero Jorge por si tienen alguna consulta, pues él se los había puesto en la diapositiva, se los comparto ahí por si lo necesitan. Y nuevamente le agradecemos, ingeniero, por el tiempo y por la charla. Ustedes, muchísimas gracias. Bueno, profe, ya podemos empezar. Bueno, buenas Jorge, tardes para todos. Mucho gusto a nuestro conferencista Jorge Romo. Ingeniero, muchísimas gracias por participar en esta charla. Eh, y bueno, seguramente, como usted menciona, podemos entonces establecer una cooperación aquí con el programa de posgrado. Muchas gracias, muy interesante su conferencia y mucho gusto. Bueno, Bueno, yo voy a hacer una presentación corta de lo que son nuestros programas de posgrado. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Creo que el ingeniero está compartiendo. Aún vamos a ver. Creo que listo. Ya vamos a hacerlo. Y voy a ponerlo aquí en modo presentación. Ahí ya se ve bien. Sí. sí, ahí se ve bien. Listo, perfecto. Te voy a ir a la 1. Bueno, em,
Listo, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Marta Lucía Orozco Gutiérrez. Yo soy la directora del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de aquí de la Universidad del Valle. Bueno, nuestro programa de posgrado de aquí de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica es un posgrado que tiene 38 años de experiencia en programas de posgrado. Actualmente tenemos un registro de 1.123 profesionales graduados en los diferentes niveles de doctorado, maestría y especializaciones. Actualmente también tenemos la acreditación de alta calidad en el programa de maestría en ingeniería y en el programa de doctorado en ingeniería. Y tenemos también más de 24 años de experiencia en lo que es la información doctoral. Nuestra escuela cuenta con 35 profesores nombrados, de los cuales 25 tienen título de doctorado. Además, nosotros tenemos 17 laboratorios en nuestra escuela y mantenemos una cooperación activa a través de convenios a nivel, digamos, mundial, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos y otros países. Actualmente también tenemos un registro de que nuestros egresados de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica han creado más de 60 empresas y también se han desarrollado 4 patentes. Actualmente nuestra escuela cuenta con 8 grupos de investigación. Esto es importante porque en la formación a nivel de maestría y doctorado, donde los estudiantes deben desarrollar un proyecto, ya sea de profundización o de investigación, tienen el respaldo de nuestros grupos de investigación y de los profesores asociados a esos grupos. Nosotros tenemos 8 grupos de investigación bien consolidados y que están clasificados en MinCiencias. Y también nuestros profesores están clasificados. Tenemos, por ejemplo, actualmente 13 investigadores en clasificación senior. En nuestra escuela nosotros tenemos los diferentes niveles de formación, o sea, tenemos 3 programas de pregrado y tenemos especializaciones maestría y doctorado a nivel de posgrado. Nosotros tenemos 3 especializaciones, una especialización en automatización industrial, una especialización en redes de comunicación y una especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. A nivel de maestría tenemos la maestría en ingeniería, que está acreditada en alta calidad con 3 énfasis, en automática, en ingeniería eléctrica y en ingeniería electrónica. Y tenemos la maestría en redes de comunicación. A nivel de doctorado tenemos el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica, que es específico, y también tenemos el doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica. En las especializaciones, pues el propósito de las especializaciones es cualificar el ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibilitan el perfeccionamiento en una disciplina particular o una actualización. Por ejemplo, aquí les muestro la malla curricular de la especialización en redes de comunicación. Esta es una especialización que tiene una duración de 1 año. Cada uno de los semestres tiene 3 cursos. Unos obligatorios, los nombres que tenemos aquí: interconexión de redes de computadores, sistemas de comunicaciones ópticas y comunicaciones móviles. Y también tiene 3 selectivas posibles que se tomarían de acuerdo a la oferta. Entonces ese es un programa de 1 año y tiene un coordinador. En este caso actualmente es el profesor Fabio Guerrero. También tenemos la especialización en automatización industrial. Esta también es una especialización de 1 año. En el primer semestre se tienen 4 cursos, lo mismo en el segundo semestre. Aquí tenemos entonces unos cursos ya, digamos, fijos para esta especialización, donde hay cursos, por ejemplo, en el área de control, como modelado y análisis de sistemas dinámicos y control de procesos. Tenemos cursos en lo que tiene que ver proyectos de automatización y gestión de proyectos de automatización. Y cursos, por ejemplo, en el área de la instrumentación, las redes de comunicaciones, los sistemas de supervisión y control y la automatización de los sistemas de producción. Esta especialización también tiene un coordinador, en este caso soy yo, para el área de automática. También nuestra tercera especialización es esta, en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta sí es una especialización de 1 año y medio.
Entonces tiene 3 semestres y aquí tenemos entonces 3 cursos por semestre. Entonces también tenemos cursos como por ejemplo sistemas de potencia, aspectos de comercialización de energía, contratación y análisis de riesgos, administración y control de proyectos eléctricos y por aquí por ejemplo tenemos un seminario que también se oferta digamos de manera de acuerdo, digamos, a la cohorte que tengamos y al interés que haya en un tema particular. Entonces, este seminario puede variar en las diferentes cohortes. Tenemos entonces también un coordinador, en este caso la profesora Sandra Milena Londoño. A nivel de maestría, entonces tenemos la maestría en ingeniería, que tiene los 3 énfasis, en automática, en ingeniería eléctrica y en ingeniería electrónica. Y también tenemos la maestría específica en redes de comunicaciones, en redes de comunicación. Las maestrías tienen dos opciones de formación, una de profundización o puede ser de investigación. Por ejemplo, en la maestría de profundización hay mucha diferencia, por ejemplo, con el trabajo de grado, ¿no es cierto? Lo que comúnmente se llama tesis, pero realmente se llama es el trabajo de grado y es un trabajo de grado de profundización, donde el objetivo es hacer allí investigación aplicada, más orientada al desarrollo. Mientras que en una maestría en investigación, ese proyecto deberá reflejar competencias ya científicas propias de un investigador. Aquí están las 2 estructuras curriculares. Es una maestría con 52 créditos, pero la diferencia está entonces en estos cursos que se han marcado aquí con azul, donde vemos claramente que la maestría en investigación suma más créditos en ese componente que lo hace la maestría en profundización. Los créditos restantes entonces son créditos en cursos, cursos de profundización para cada una de las modalidades. Entonces, a lo largo de la maestría, esta es una maestría de 2 años. Cada uno de los semestres contiene pues cursos y tendrá estos cursos que son relacionados al desarrollo del proyecto, ya sea de investigación o sea de profundización. Para el desarrollo de este proyecto, entonces, tienen el respaldo de un grupo de investigación y de un profesor tutor. Aquí tenemos entonces esos otros créditos que son en cursos. Entonces, de acuerdo a la maestría, pues tenemos una oferta de acuerdo a si es de profundización o de investigación. Entonces, tenemos cursos como, por ejemplo, para la maestría, una maestría en ingeniería con énfasis en automática, tenemos cursos como muy específicos en control, como por ejemplo teoría de sistemas de control, sistemas de electrónica de potencia, ¿sí? Tenemos cursos también, por ejemplo, en redes de comunicación en la industria, control de procesos, ¿sí? Entonces depende un poco del énfasis, si es de profundización o si es de investigación. Para la maestría en ingeniería con énfasis en eléctrica también tenemos cursos en la modalidad de profundización y de investigación, cursos como los que tenemos aquí. Entonces, sistemas de potencia, técnicas y herramientas de modelamiento y simulación en ingeniería, mientras que por la parte electiva podemos tener cursos como estos, pruebas eléctricas sobre transformadores, uso racional de la energía. Entonces, depende un poco también de la cohorte que tengamos. Esa cohorte venga de pronto con un interés en temas particulares, ¿no? Y se podrían entonces ofertar esos cursos electivos. Lo mismo sucede con la maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica, ¿no es cierto? También tanto para la modalidad de profundización como de investigación. Entonces tenemos cursos como por ejemplo optimización numérica para sistemas eléctricos y electrónicos, que es una asignatura obligatoria, mientras que cursos electivos son como visión artificial, reconocimiento de señales sensoriales, control inteligente, entre otros. Nosotros como somos un programa de posgrado en ingeniería eléctrica y electrónica, entonces ofertamos unas electivas que pueden ser tomadas por los diferentes énfasis, de acuerdo al interés, al aporte que le pueda hacer al proyecto que va a desarrollar, ya sea de profundización o de investigación. La maestría en redes de comunicaciones de la modalidad profundización. ¿Sí? Es una maestría también de 52 créditos que tiene unos cursos obligatorios y también tendrá unos cursos electivos.
que podrá tomarlo de esa oferta que se haga en el programa de posgrados. También entonces es claro que tiene los cursos que se relacionan al desarrollo del proyecto de profundización. También tenemos la posibilidad de las cohortes. Nosotros hemos desarrollado estas dos cohortes. Es una cohorte en transformación digital de las redes eléctricas. Entonces, tenemos una oferta de cursos orientados a estas cohortes. Transformación digital de las redes eléctricas y transformación digital de la industria. ¿Sí? Por ejemplo, en la cohorte de transformación digital de las redes eléctricas, tenemos igual que la misma maestría en ingeniería, la línea de investigación, los cursos que tienen que ver con la línea de investigación aplicada y los cursos específicos para esa cohorte, como por ejemplo introducción a las redes eléctricas inteligentes, redes de comunicación para Smart Grid, innovación en modelos de negocios para el sector eléctrico. Estos son ejemplos, digamos, de los cursos que son orientados a esa cohorte. Y lo mismo sucede con la cohorte en transformación digital de la industria, donde tenemos cursos como, por ejemplo, transformación digital en la industria, fundamentos y tecnología, comunicaciones para la transformación digital de la industria, sistemas integrados de manufactura, robots móviles autónomos en la industria, etcétera. Entonces, son cursos orientados a esa cohorte. Y nos mantenemos en la maestría en ingeniería. De los doctorados tenemos dos, el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los doctorados son de la modalidad de investigación únicamente, ¿no es cierto? Son de tiempo completo y nuestros programas pues son presenciales. Aquí tenemos entonces la malla curricular del doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, un doctorado de 92 créditos, que tiene de nuevo la línea de cursos que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de una propuesta de investigación doctoral y desarrollarla, ejecutar esa propuesta de investigación doctoral y unos cursos que se escogerán de acuerdo al tutor y a la fundamentación que el estudiante necesite para poder desarrollar su proyecto. Lo mismo aquí tenemos el doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica. Este es un doctorado de 90 créditos y también tiene de nuevo pues los cursos asociados al desarrollo de la propuesta y la ejecución de esa propuesta y cursos, créditos en cursos que el estudiante deberá elegir de la oferta y en concordancia pues con su tutor. ¿Sí? Entonces eso es nuestra oferta de los programas de posgrado de nuestra Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Estamos en proceso de admisiones hasta el 28 de noviembre. No sé si les podemos poner aquí en el chat el enlace de la página de admisiones. Y podemos también ponerles el enlace de nuestra página pues, del posgrado del PPIE. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, en el chat tenemos una pregunta de Juanes, o más bien, sí, que cuáles son los pasos para la inscripción. Eh, a Juanes, no sé si nos dejó su información en el formulario. Podemos estarle enviando toda la información sobre su programa de interés por el correo electrónico. Les voy a dejar aquí el link de admisiones. También les dejé nuestro número de WhatsApp y el correo al que pueden solicitar información. Entonces, adelante. Ok, entonces a la información del chat nos pueden estar escribiendo por estos canales, por el WhatsApp, también por el correo electrónico y pues les estaremos enviando la información. Entonces recuerden que estamos todavía en proceso de admisiones hasta el 28 de noviembre. Entonces de cualquiera de nuestros programas de especializaciones, maestrías o doctorado, tenemos aquí pues la información disponible.
Bueno, Listo. entonces eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Adelante, Diana. Bueno, muchas gracias, profe, por la información. Le estaremos enviando la información sobre el proceso de inscripción a sus correos electrónicos. Cualquier duda pueden responder ese correo o escribirnos al WhatsApp. Estamos atentos. Eh, Miguel Ángel dice que realizó la inscripción y envió los documentos, que cuando comienza el proceso. Profe, ¿usted tiene ahí información? Él ya hizo el proceso en registro académico, luego entonces del proceso de registro, o sea, de inscripción, a nosotros nos llega la información y ya arrancamos el proceso de admisiones, en el cual pues nosotros debemos realizar, por ejemplo, la entrevista. Entonces, con la información que los aspirantes han cargado, ¿no es cierto? Se han inscrito. Nosotros hacemos el proceso pues de evaluar la hoja de vida, ¿sí? Y los llamaremos entonces a una entrevista. Entonces ya los inscritos nosotros los contactamos y los agendaremos pues para el proceso de entrevista, ya después del 28 de noviembre. No sé si le queda claro. De pronto tiene alguna otra pregunta. Miguel Ángel dijo que listo, que ya. Profe, muchas gracias. Me queda claro. Ah, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a ir finalizando la conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes, nuevamente al ingeniero Jorge y a la profesora Marta. Eh, entonces, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Hasta luego.